Señal directa. Bueno, hace unos minutos le decía parte de la columna de Gabriel Torres Espinosa que ha titulado Indefendibles, que habla de que la urgencia y la necesidad de que sí se dé una reforma al Poder Judicial, y dice, pero esta reforma debe empezar con la rendición de cuentas. Y es que en efecto, le decía también, no sé si se da la reforma y quienes están, que han hecho bien o mal su trabajo, si se van a ir, a ver, rindan cuentas, por favor. Sirva el contexto para decirle que hay una investigación titulada Jueces sin castigo, las fallas de un sistema negligente. Es una investigación de Quinto Elemento Lab y inicia así la investigación. Durante 24 años el Poder Judicial de la Federación, 24, fracasó en castigar a los jueces y magistrados que cometieron faltas disciplinarias como acoso laboral o delitos como enriquecimiento ilícito y además de acoso sexual. Para que nos hable más en torno de esta investigación, vía Zoom, saludamos con muchísimo gusto a Zoraida Gallegos, nuestra colega que participó en todo este tema. Zoraida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio para hablar de este trabajo periodístico. Gracias a ti. 24 años y sin rendición de cuentas y sin ninguna amonestación administrativa, nada. Sí, les cuento. Nosotros nos dimos a la tarea de recabar las sanciones, las quejas y sanciones en contra de jueces y magistrados, específicamente por ser pues los servidores públicos de mayor rango después de los ministros en el Poder Judicial de la Federación, y encontramos que el sistema disciplinario ha sido negligente porque la mayoría de las sanciones que se impusieron en este periodo, que son 664 sanciones, la mayoría de ellas han sido amonestaciones públicas o privadas, apercibimientos, que son, digamos, las sanciones más leves y que han permitido que 9 de cada 10 jueces o magistrados que cometían faltas o presuntamente delitos que tenían que ver, por ejemplo, con nepotismo, incluso con acoso laboral o pudiesen volver a sus cargos sin mayores consecuencias. Y en este periodo solo 22 jueces y 8 magistrados fueron separados, es decir, destituidos de sus cargos. Esto nos habla de un sistema disciplinario que pues, durante muchos años, cuando encontraba a un juez o un magistrado cometiendo ese tipo de faltas, pues simplemente, digamos, les hacía una advertencia de no lo vuelvas a hacer y les permitía seguir en funciones. Un sistema, diríamos, Zoraida, que resultaba al final muy permisivo, ¿no? O muy complaciente, porque pues era nada más casi el manazo y siguen tu actividad sin que exista sanción, sin que exista un castigo severo o sin que inclusive sean separados del cargo cuando se cometen ilícitos que así lo ameritan. Zoraida, me llama la atención que en este trabajo que presentan, pues se advierte algo. Este Consejo de la Judicatura Federal, cuestionabilísimo por los resultados, me parece que ha resultado muy caro con respecto a lo que al final aportó, se pretende reemplazar con un nuevo y polémico Tribunal de Disciplina. ¿Podríamos caer en la misma situación o irnos a qué extremo? Justamente uno de los problemas que vemos es la incertidumbre de los alcances de este nuevo tribunal. Como bien dices, una de las digamos situaciones que está ahorita en puerta es la creación de este tribunal. ¿Por qué? Pues porque la reforma judicial que ya se aprobó lo que plantea justamente es desaparecer el Consejo de la Judicatura para crear el Tribunal de Disciplina Judicial, que sería el que reemplazaría al Consejo en toda la función disciplinaria y de sanciones en contra de los servidores del Poder Judicial. Y justamente este nuevo tribunal pues nos habla de una instancia que se va a encargar de sancionar a jueces. Esto lo dicen en la iniciativa, digamos que incurran en contra del interés público o en contra de la administración de justicia. Estas dos situaciones pues han sido o son preocupantes para la sociedad civil porque justamente son muy interpretativas. El interés público, ¿qué puede ir contra el interés público? Y alertan expertos que entrevistamos
pues que esto podría justamente dar pie a una cacería de brujas, por así decirlo, en contra de jueces o magistrados que rindan fallos en contra de intereses pues del Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Este tribunal, sabremos sus mayores alcances una vez que se aprueben, más bien que se diseñen las leyes reglamentarias de esta reforma constitucional. Podremos saber qué alcances va a tener, cómo va a funcionar, qué instancias lo van a integrar. Hasta ahorita solamente sabemos que serían cinco magistrados que serían electos por voto popular y que sería un órgano colegiado. ¿Qué quiere decir esto? Que entre ellos se tienen que poner de acuerdo para llegar a una resolución. Pero pues justo uno de los problemas que nosotros señalamos en el reportaje de por qué no funcionó o por qué falló el sistema disciplinario del Consejo de la Judicatura es que las instancias de control, de vigilancia y de disciplina que conforman el Consejo de la Judicatura estaban integradas por magistrados y los subordinados de estos. ¿Y qué significa esto? Pues que digamos que se investigan y se sancionan entre pares. Y uno de los expertos que entrevistábamos justo nos decía esta situación, nos alertaba de que es muy difícil ejercer la disciplina frente a un amigo, frente a un familiar, frente a un conocido. Entonces, si esta situación no se blinda en la reforma, pues puede correr el riesgo de que se repitan este tipo de cuestiones que exponemos acá. Yo recuerdo cuando nace el Consejo de la Judicatura, se hizo principalmente para temas administrativos, porque la Suprema Corte no podía, ni tenía gente ni nada. Y después ha ido un poquito como que variando funciones, incluso eso se replica aquí en el Estado, también hay un Consejo de la Judicatura. Y el punto aquí es que tanto a nivel federal, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura lo dirige una misma persona, la misma cabeza. A nivel federal, Norma Piña, norma local, insistimos de que hay una réplica. Para empezar, yo creo que ni debería de existir el Consejo, ya se habló aquí de que va por un tribunal, pero también debería de rendir cuentas ese Consejo. Quisiera preguntarte, a criterio del Consejo de la Judicatura Federal, dice la investigación, hubo faltas graves que no ameritaron una denuncia ante la Fiscalía, pero sí la inhabilitación o destitución. También ya nos diste un detallito. No acudieron a la Fiscalía por lo que dices, o sea, hay un dicho entre colegas, perro no come perro. Sí, o sea, justo también otra de las partes que exponemos en esta investigación es que el Consejo de la Judicatura, como bien dices, es una instancia digamos, que se encarga de la administración, o sea, de toda la parte de recursos económicos, materiales del Poder Judicial, de la vigilancia, disciplina de todos los servidores públicos, incluidos jueces y magistrados, y de la carrera judicial. Y justamente una de las facultades que tiene en cuanto a la vigilancia de los servidores públicos es que si él detecta que pueden estar incurriendo en algún delito, debe presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal. Y en la información que nosotros obtuvimos encontramos que en estos 24 años solo presentó 23 denuncias penales en contra de diversos jueces, y estas denuncias penales dieron pie a que la Fiscalía iniciara carpetas de investigación y averiguaciones previas por delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, hostigamiento sexual, abuso de autoridad o delitos contra la administración de justicia, que estos delitos se refieren a fallos que pueden emitir los jueces o magistrados que son, digamos, contrarios a la ley, por eso se les cataloga así. De estas denuncias penales que puso, nosotros señalamos que no ganó ni un caso, porque no ha logrado hasta la fecha ninguna sentencia condenatoria irrevocable. Muchos, o más bien pocos de los casos, están rebotando todavía entre juzgados y tribunales, pero sin resoluciones firmes que lleven a estas personas a permanecer en prisión. 23 denuncias nada más y solamente 4 casos en prisión, pero por muy corto tiempo. ¿Qué más nos dice en cuanto a numerología todo este trabajo que has realizado, Zoraida, y que nos describe lo ocurrido en
cerca en más de 2 décadas de este Consejo. Que también hay un peso importante en el trabajo que hace la Fiscalía, porque justamente después de que el Consejo presenta estas 23 denuncias penales, la Fiscalía inicia y da pie a 28 indagatorias. Y la mayoría de estas indagatorias, por ejemplo, ahorita hay 14 carpetas que continúan investigación en la Fiscalía General, a pesar de que 5 de ellas llevan más de 10 años en ese estatus. Otras 7 indagatorias fueron determinadas con no ejercicio de la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, la Fiscalía le dio carpetazo y ya no se siguió investigando más este asunto. Y solamente logró judicializar, es decir, llevar ante un juez 7 casos. Y son estos 7 casos que yo les comentaba donde pues no se han logrado sentencias condenatorias irrevocables. Aclararle a nuestra audiencia que la investigación, Zoraida, se abocaron únicamente al Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? Porque me están preguntando que, bueno, me dicen que te pregunte que qué onda con el magistrado prófugo Covarrubias Dueñas, pero él es un asunto local. Sí, justo nosotros nos enfocamos a nivel federal en el Consejo de la Judicatura, y por eso también les decía de las denuncias que puso ante la Fiscalía General, porque son pues delitos federales. Pero un caso que sí les puedo mencionar que tiene que ver con Jalisco es el de este magistrado Isidro Avelar, que ustedes recordarán fue separado de su cargo porque Estados Unidos lo exhibió como narcotraficante designado en su lista vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, y el Consejo de la Judicatura lo denunció penalmente ante la Fiscalía, y por ejemplo en el caso de él logró finalmente una sentencia absolutoria. Entonces ahorita, pues por lo menos ahorita no está en prisión, y esto habla justamente de pues las fallas que hay en cuanto a las pruebas que también aporta pues la parte denunciante, que es el Consejo de la Judicatura, y también tiene que ver obviamente con el trabajo que posteriormente hace el Ministerio Público para poder solventar este caso y que pueda resolverse ante un juez. Descuella, en este trabajo que has realizado también, bueno, casi a manera de conclusión, lo que te advertían entrevistados, Zoraida, en el sentido de que pues se requieren también contrapesos al momento de realizar este tipo de evaluaciones y eventuales sanciones por mal proceder. Es decir, cuando se evalúan entre pares, pues se tiende tal vez a proteger al otro, a cuidar para que no trascienda más allá el asunto. Sí, o sea, ese es justamente uno de los grandes problemas que creo yo por los cuales ha fracasado el sistema disciplinario, que es muy difícil ejercer la disciplina cuando son entre pares, entre ellos mismos, y se vuelve un sistema muy proteccionista. Entonces, pues yo creo que una de las vías podría ser, no sé si personas externas a la carrera judicial, o por ejemplo una de las expertas que entrevistábamos nos decía de una integración mixta de este nuevo tribunal de disciplina, que una parte de sus miembros pues sí fueran magistrados de carrera judicial y que la otra parte fueran pues personas externas, y al ser un órgano colegiado pudiesen llegar a una decisión consensuada. Pero pues es muy difícil. Lo que nosotros queremos o buscamos con esto es aportar a la conversación y al debate sobre lo que será el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que creemos que pues ha sido un tema poco tocado ante esta otra polémica que plantea la reforma judicial, que es la elección por voto popular, ¿no?, de ministros y todos. Desafortunadamente, Zoraida Gallego, se nos agotó el tiempo. Yo creo que pudiera haber otra conclusión, a ver si te parece, que es una tristeza y lamentable que el Poder Judicial de la Federación, lo digo por la investigación que presentas a nuestra audiencia, que la compartes, ni procura ni ejerce justicia ni interna ni externamente, que es lo que pedimos. Y cuando digo interna me refiero pues a las quejas que hay dentro del Consejo y del todo el Poder Judicial de la Federación. Zoraida, ¿quieres agregar algo?
Los invito a que vean la investigación, los invito a que exploren en la página de Quinto Elemento. Tenemos un buscador donde ustedes pueden incluso explorar por palabra clave o por nombre de juez. Si tienen la inquietud de algún juez federal o magistrado, pueden meter su nombre ahí y ver qué tipo de sanción ha tenido y la falta administrativa que cometió. También tenemos una serie de fichas con los casos penales. Revelamos la mayoría de los nombres de jueces o magistrados denunciados penalmente y el estatus del caso. Pueden explorar y pues el trabajo le apuesta justamente a la transparencia y a la rendición de cuentas. Zoraida, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio, que tengan buena tarde. Igualmente.